Bienvenidos una vez más, como siempre, a este espacio de opinión, acá en actualidadigente.com, llevándole las entrevistas con los actores de la información, de ese acontecer diario, de esa vida que todos los ciudadanos pues, tenemos que vivir. De repente, si usted está en Europa, la problemática es otra, no es como la que tenemos acá los venezolanos, donde por un lado la inseguridad, la falta de un gobierno que piense en el pueblo realmente. Cuando observamos que la educación, estamos próximos a iniciar el año escolar acá en América, específicamente en Venezuela. Pero la cuestión no queda allí, sino que en muchas oportunidades las políticas tienden a ser erradas. Y son erradas cuando ese señor que nosotros llamamos el maestro, el docente, el educador, el facilitador, esa persona que nos imparte los conocimientos, no es el más idóneo. ¿Y por qué no es el más idóneo? Porque él, en parte, es víctima. ¿Pero de qué es víctima? Del propio sistema educativo. ¿Y quién es el responsable de esta situación? Un señor que se llama Estado, y dentro de ese Estado hay un gobierno. Y ese gobierno que representa a ese Estado, en el caso de Venezuela, no ha llevado por el sendero del éxito la educación en este país, a pesar de que se haya masificado la misma. Es así como hoy conversaremos con el doctor Máximo Briceño. Una sola vez le vamos a decir doctor, del resto del programa, Máximo Briceño. Porque Máximo Briceño tiene características muy especiales. Primero tiene moral, tiene ética y tiene las cualidades necesarias como líder para poder decir las cosas. Y los temas que vamos a tratar hoy, lo vamos a iniciar con el de Estado. ¿Por qué el Estado en la educación? ¿Cómo influye directamente, Máximo? Bienvenido. Sí, para mí es un honor estar en tu programa. Definitivamente que hay aspectos centrales que tienen que conocer quienes escuchan un programa tan importante como este, que es el Estado, ciudadanía, gobierno, que no son, se parecen igual pero no son lo mismo. Son tres conceptos que desde mi modo de ver tienen que manejarse adecuadamente. Creo que es más importante incluso el concepto ciudadanía porque permite el funcionamiento tanto de un gobierno como de lo que sería el Estado, que es el Estado como tal. La ciudadanía se forma y se construye dentro de lo que hemos llamado nosotros las instituciones. En este caso, se entrega a un ciudadano que va desde muy pequeño, desde 6 años, incluso menos, a las aulas de clase para adquirir pues, lo que serían las normas y el fundamento de su comportamiento. Y cómo actuar, cómo accionar desde el punto de vista de lo que es la sociedad. Pero nos encontramos con que el ethos, eso, las costumbres, la sociedad, no es precisamente en el caso venezolano lo que nosotros estamos viendo. Hay una disparidad entre lo que pretendemos formar en las aulas de clase y lo que es la forma de comportarse aquellos que van a las aulas de clase. Digo que en este caso estaría como en tela de juicio si realmente dentro del planteamiento de lo que es la institución estamos formando para construir la ciudadanía, es decir, el convertir al pequeño que va a las aulas de clase en un ciudadano que tenga al menos algún tipo de comportamiento que permita hablar de la calidad de las relaciones sociales, de la calidad de lo que sería la construcción de la interacción entre los ciudadanos, que no es otra cosa que la ciudadanía. Cuando no se construye la ciudadanía, cuando no se construyen los espacios educativos, la formación de él, de la persona, del individuo, estamos entonces diciendo que si no hay ciudadanía, ¿cómo aspiramos a construir el Estado? Porque el Estado se construye a partir de la ciudadanía. Y cuando no se forma la ciudadanía, no tenemos Estado. Ahora, ¿cómo le podemos pedir peras al olmo? Comienzo por allí. Usted tiene no menos de 20 años en la educación. 34. 34 años en la educación. Tiene 2 doctorados. Pero quien dirige las políticas educativas en este país prácticamente es un recién graduado. No tiene su mismo nivel académico y es el ministro. Sin ofender a Héctor Rodríguez, yo pienso que él debió haber pasado por todos los escalones y los eslabones que existen dentro del sistema educativo a los efectos de que conozca realmente cómo se deben llevar las políticas educativas en un país. Entonces, no se puede construir mucha ciudadanía si usted no ha programado y no ha colocado a los hombres y mujeres más aptos en los cargos clave. Empecemos por el propio docente, el director, el subdirector, los coordinadores,
en fin, los jefes de la zona educativa, y pare de contar allí todo ese esquema o ese organigrama que conforma el Ministerio de Educación. Claro, entonces, en lo que íbamos, la ciudadanía, ¿verdad? ¿Qué le corresponde a los administradores del Estado, al gobierno? Respetar los elementos básicos de un Estado de Derecho, como por ejemplo, incorporar a las aulas de clase quien puede propiciar la formación del ciudadano, que es el famoso concurso para ingresar docentes a las aulas de clase, concurso de mérito y el concurso de mérito y oposición para incorporar lo que sería el ascenso normal en la carrera docente y que la administración educativa se corresponda con las exigencias de la formación del ciudadano. Ahora, lo grave es que quien dirige el Ministerio de Educación no es precisamente el modelo a copiar, no posee los elementos y argumentos como para conducir el aparato educativo hacia la formación del ciudadano. Eso es muy grave porque si no tienes ciudadanía no tienes Estado y las personas no pueden exigir ciudadanía cuando no han sido preparadas y formadas. Es decir, forma ignorante y reinará un Estado de desidia, un Estado que no se compromete con el desarrollo del país, sino que funciona al garete de las necesidades del ciudadano, que serían necesidades sociales, las necesidades de seguridad, las necesidades económicas, las necesidades de salud. Es decir, estamos en presencia de descubrir cuál es el meollo, ¿verdad?, de que tengamos un sistema educativo mediocre y en consecuencia la ciudadanía está por el piso, y sin hablar del Estado, porque si los ciudadanos no los construimos a partir de las aulas de clase, pues es fácilmente para un gobierno que no esté formado, que no esté preparado, que no tenga las líneas claras de cómo conducir hacia el desarrollo, pues está contando con que lo que debería, eso lo digo con mucha conciencia lo que estoy diciendo, el que debería reclamar, que es el ciudadano formado, no lo está haciendo porque en las aulas de clase el papel que nos corresponde como educadores no se está cumpliendo porque no estamos funcionando como debería ser, es decir, ciudadanos críticos, ciudadanos con criterio propio, ciudadanos que exijan a los gobiernos las tantas y difíciles necesidades por las que atraviesan, y en consecuencia pues tenemos gobiernos como el que tenemos actualmente que funciona sin una brújula porque destrozó, y creo que hubo un interés primigenio en destrozar el sistema educativo para poder reinar sobre la base de que no tenemos ciudadanía, y en consecuencia el Estado está en manos de personas que hacen lo que quieren porque los ciudadanos no están reclamando como debería ser el cumplimiento de las obligaciones. Se volvieron pasivos los ciudadanos y es por esa razón que no actúan de manera contundente y crítica ante los problemas que está padeciendo el país y donde se ha demostrado una ineficiencia, ineficacia por parte del Ejecutivo regional, del Ejecutivo nacional, de muchas alcaldías. Es eso. Está premeditado entonces en que esta sociedad podemos catalogarla de pasiva totalmente ante la problemática que se está viviendo. ¿Y cuál es el futuro que nos queda entonces? A corto, mediano y largo plazo para salir de este letargo. Se rompieron las reglas del juego, se rompió el contrato social, se rompió el derecho legítimo que tiene el padre o madre o el ciudadano a ser formado entre las instituciones educativas. Y cuando el contrato social se rompe al no construir ciudadanía, estás en un estado de desorden y de desidia. Tengo que decir, aunque duela mucho decirlo, que corresponsables somos también los docentes que tenemos en nuestras manos la posibilidad de decir las verdades, de orientar hacia la construcción de las verdades, y no lo estamos haciendo. Que te puedo decir que el Estado, el gobierno ha incorporado a las aulas de clase más del 90% de sus acólitos con una misión, con un propósito y con un fin. No formar, porque no están formados para eso. Y así quisieran formar, no lo van a hacer porque no les están entregando. Las universidades con programas de formación docente que se han creado en los últimos tiempos son universidades al garete, son universidades que no reciben visitas de supervisión o una revisión crítica sobre la calidad o no de la construcción de esos educadores que se están formando dentro de esas aulas de clase. Pero si hay corresponsabilidad dentro de la institución educativa y de los educadores, sí la tiene que haber. Es decir, nosotros tenemos un compromiso como líderes normales de la sociedad de formar el ciudadano crítico. Cuando hay la ruptura del contrato social, también hay la ruptura con la polis, con la ciudad, con el comportamiento social. Porque si no se están formando los ciudadanos, tú puedes encontrar la cantidad de delincuentes que tenemos en este momento. Delincuente no solamente el que se roba algo en la calle, ¿no? En el barrio. No, usted que nos está viendo, ese de cuello blanco que se ha enriquecido a costa de un estado de desidia,
donde unos pocos se tomaron para sí el control, es porque la gran mayoría que deberíamos formar en las aulas de clase, que sería el ciudadano crítico, no lo estamos haciendo. Y vuelvo a repetir, hubo una intención firme en querer desconocer los derechos de los ciudadanos al incorporar a las aulas de clase a personas que no están construyendo la ciudadanía. Por eso te digo que lo más delicado de todo esto es que lo sabemos, lo discutimos, lo revisamos y el gobierno sigue haciendo lo que ellos quieren, violentando el 104, el 102, 103, 104, todos los artículos de la Constitución que de alguna manera avalan pues que tengamos desde las aulas de clase el compromiso y la responsabilidad de formar a los ciudadanos. Pero ellos citan mucho a Simón Rodríguez como un maestro, entonces lo utilizan como bandera igual que Simón Bolívar. Recuerda que estamos en el siglo XXI, ¿sí? Yo puedo tomar algunos elementos, ¿sí? Sin menoscabo de todos los aportes que haya tenido Simón Rodríguez, Luis Beltrán Pinto Figueroa, Arturo Urlas Pierti, Macarenco, póngame cualquiera y uno lo tiene que aceptar, pero los países tienen que construir su modelo educativo sobre la base de sus propias necesidades. Tampoco se ha hecho un esfuerzo por construir el gran programa educativo que permita que los venezolanos, los merideños, podamos hablar de un progreso y podamos hablar de una planificación que obedece pues a unas necesidades que son muy propias de cada pueblo y de cada país. ¿Qué bueno tiene este gobierno en materia educativa? Nómbreme algo, usted que es una persona consciente. Mire, yo creo que lo bueno que tiene es que nos hace ver que estamos perdiendo el sistema educativo cuando unos que no están formados, cuando unos ineptos asumen el sistema educativo, es lo que nos están presentando. Esto es lo que no debemos cometer más nunca, errores como este, colocar dentro de la administración, la gerencia de las instituciones a personas que no tienen ni la cualidad ni el perfil para estar allí. Porque ese propósito y ese fin predeterminado que el gobierno montó en su cabeza de querer destruir el sistema educativo, lo ha ido logrando poco a poco. Ya llegó la hora de que despertemos, llegó la hora de que exijamos la calidad de nuestro sistema educativo, de que exijamos el concurso, de que exijamos por lo menos el respeto al sistema educativo. ¿Cómo vamos a colocar al frente del sistema educativo a una persona que no tiene ni carrera docente, ni el perfil, ni la cualidad? Yo respeto mucho porque él es un profesional egresado de una universidad importante, por cierto, de la Central, pero de eso a querer manejar, dirigir un sistema educativo en el cual no tiene la más elemental conciencia de lo que está haciendo, eso es lo que nos ha hecho ver como una ganancia en que los que no tienen conocimiento no pueden estar al frente de instituciones tan básicas y tan importantes como son las instituciones educativas. Ahora viene la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa con los dirigentes gremiales que da la impresión entonces de que les hace falta un poco de ciudadanía y le agrega un elemento, la ética? La ética de ser un buen sindicalista, un buen líder del magisterio, porque también observamos cómo hay posiciones muy acomodaticias en este gremio, como en otro, no se escapan ustedes de los docentes. Hay que decirlo, y esto me permite a mí hablar con mucho respeto del presidente de la República. El presidente de la República lo promocionan mucho como un dirigente obrero, de la clase obrera. Mire, no hay cosa más parecida a Acción Democrática. Acción Democrática también tuvo dirigente con el perfil del presidente de la República. Eso no es mentira. Todavía actualmente Petra Mérida está hermano porque no han hecho elecciones, de un obrero de base del sector salud. Y yo tengo que decir, mire, los tiempos han cambiado. Esto es el siglo XXI. Ya los dirigentes son personas estudiosas, personas que revisan, personas que están al tanto de los problemas de la economía nacional, al tanto de la situación de la salud del país, al tanto pues de tantas de las áreas que tiene realmente, pues que tiene que tener conocimiento un dirigente sindical. Por eso es absurdo pretender seguir haciendo las cosas como lo hacían los dirigentes sindicales en el pasado. Es decir, esto es populismo, totalmente, y ser apéndice, el sindicato apéndice del partido político, cosa que hizo mucho daño, que nos hizo mucho daño, que los dirigentes sindicales tienen que pasar primero por el partido para después convertirlos en dirigentes sindicales. No, señor, el nuevo sindicalismo, el sindicalismo de realmente abrazar a los que tienen condiciones severas de trabajo. Nosotros tenemos que asumir que nosotros somos los primeros estudiosos, ¿verdad? Los primeros que damos el ejemplo, los primeros que tenemos una ética. Debería ser esa misma polis. Ya venimos con Máximo Briceño en la próxima parte para seguir hablando un poco más sobre esto y otros temas que en definitiva les interesan a todos los venezolanos y a los ciudadanos en general. No se retiren. Estuvo con ustedes Horacio Contreras.